Yo te estaría preguntando, Juancito, ¿qué voy a hacer? María, ¿qué voy a hacer? Papá, mamá, ¿qué voy a hacer? Esta es una pregunta que nunca deberías olvidar. Imata ruwasaq, jawarichket. Imata ruwasaq. Es una pregunta que te exige como respuesta la acción que tú vas a hacer en un tiempo futuro. Pero aparte de ello, estimados amigos, lo que nos exige es dar una respuesta en la segunda persona. Aquí está, en la segunda persona, pero en este caso en singular. Si a ti te preguntan y te dicen, Imata ruwasaq, uy, yo te estaría preguntando, Juancito, ¿qué voy a hacer? María, ¿qué voy a hacer? Papá, mamá, ¿qué voy a hacer? Y tu papá te va a responder y te va a decir, tú vas a jugar, tú vas a cantar, tú vas a bailar, tú vas a cocinar. Ese tipo de respuestas vamos a utilizar. Entonces, mira, cuando entramos a la segunda persona, que es el kan, pero algunas veces se utiliza el ham, ¿ya? Recordemos algo interesante, estimados, aquí. Voy a darles una pequeña diferencia, ¿ya? Una pequeña diferencia que tenemos entre la Q en Cusco, que viene a producirse como la K, y la Q en Quechua Chanca, que viene a producirse como la doble J, ja, ¿ya? Eso debemos saber, ja, kan y han. Escuchen, kan y han, ¿ya? Entonces, vayamos a nuestras preguntas. La pregunta es sencilla. Imata ruwasaq, ¿qué voy a hacer? Aquí podemos poner un nombre todavía. Mamay, imata ruwasaq, taytay, imata ruwasaq, ¿ya? Ahora, la pregunta o la respuesta es lo siguiente. Por ejemplo, kan takinki. Kan, recuerda esto, es un pronombre personal que todo el tiempo va a estar relacionado con el inki. Va a estar relacionado con el inki. Y debes entender eso, ¿ya? Kan con el inki van a ir siempre juntos. Y en todos los casos, estimados, vamos a encontrar esto. Jawari, kan wahikunki, kan purinki, kan apanki, kan tusunki, kan yachanki. Y si yo te pregunto, ¿imata ruwasaq? Tú me vas a dar respuestas con una acción que yo tengo que realizar. Ahora, esto sería todo lo que hemos aprendido de la segunda persona en singular. Mamay, imata ruwasaq, wayqay, imata ruwasaq. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos para trabajar juntos. Completemos. Tú trabajarás, tú comerás, tú escribirás, tú lavarás, tú llorarás. También aquí tenemos, por ejemplo, si aquí hemos utilizado la primera persona, no kata quizás yo cantaré, aquí vamos a utilizar en segunda persona. No ka. Ahora con el kan. Canta, kinki, kan, waikunki, kanto, sunki. Y estas actividades lo encontramos en nuestro libro. ¿Cuál es nuestro libro? Quechua 2.1, una nueva manera de aprender quechua. ¿Dónde lo puedes encontrar? Aquí te dejo un link, un enlace para que puedas acceder a este libro. Así que, estimados amigos, llegamos al final de este video y espero que te haya gustado. Pero no te olvides de compartir y seguirnos por nuestras redes sociales. Tupananchis. Morenada.